Hoy vamos a hablar del Premio Nobel Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez Mantecón nace en una familia acomodada de cultivadores y exportadores de vino, en Moguer, Huelva. El 23 de diciembre de 1881, en la calle de la Ribera número 2. Al poeta siempre le gustó decir que había nacido el día 24, y fue el tercer hijo del matrimonio formado por Víctor Jiménez Jiménez y Purificación Mantecón López Parejo. Decía el poeta: nací en Moguer la noche de Navidad de 1881. Mi padre era castellano y tenía los ojos azules, y mi madre andaluza, con los ojos negros. La blanca maravilla de mi pueblo guardó mi infancia en una casa vieja de grandes salones y verdes patios. Sus estudios de primaria y elemental los realizó en el Colegio de San José de Moguer en 1891. Realiza en el Instituto de Segunda Enseñanza de Huelva el examen de instrucción primaria. Ya en bachillerato se examina en 1892 y 93, obteniendo calificaciones de notables y sobresalientes. En septiembre de este mismo año, el poeta queda interno en el Colegio de los Jesuitas de San Luis de Gonzaga del puerto de Santa María en Cádiz. Es en este colegio donde se manifiestan sus primeras inclinaciones artísticas, como queda reflejado en sus libros y cuadernos con algunos poemas y dibujos. En 1894, 95 y 96 se examina de los cursos correspondientes, obteniendo a su vez buenas calificaciones, y en este último año obtiene el título de bachiller y regresa a Moguer. Ese verano de 1896 sería feliz para el poeta. Se enamora por primera vez e inicia un noviazgo con Blanca Hernández Pinzón Flores, persona próxima a la familia. En 1897 vuelve a Sevilla. Tampoco tiene intención de estudiar. Empieza a ir al Ateneo y allí en su biblioteca lee a Bécquer, a Rosalía de Castro y Jacinto Verdaguer. Se familiariza con el romancero y con la literatura clásica española y empieza a creer que puede llegar a ser algún día un gran poeta. Escribe y envía sus poemas a periódicos y revistas de Huelva y Sevilla. En Madrid, en 1900, publica ese mismo año sus dos primeros volúmenes de versos, Ninfeas y Almas de Violeta, títulos que le fueron sugeridos por Ramón del Valle Inclán y Rubén Darío, de carácter melancólico y depresivo. La repentina muerte de su padre le causó fuertes crisis nerviosas que le obligaron a pasar largas temporadas en sanatorios de Burdeos y Madrid. Entre 1905 y 1912 el autor vivió en su pueblo natal, entregado a la lectura y admirando la vida campesina andaluza. Este acercamiento al mundo rural se tradujo en un nuevo sentimentalismo que, sin abandonar la languidez inicial, se enriqueció con impulsos apasionados y juveniles de aquel contacto. Empezará a fluir las páginas de Platero y yo, el libro que inmortalizó a Juan Ramón, cuya primera edición menor apareció el 12 de diciembre de 1914. De 1908 a 1913, Juan Ramón dará imprenta a 10 libros de poesía. En 1913, animado por Ramón Gómez de la Serna, decide volver a Madrid para vivir allí definitivamente. Se muda varias veces de hospedaje, buscando un lugar silencioso. Y en la pensión Arrizpe, el poeta estaba bastante bien, aunque la tranquilidad que le rodeaba era todavía relativa. Al lado de las habitaciones ocupadas por Juan Ramón, pared por medio, vivían unos vecinos muy ruidosos, un matrimonio norteamericano. En medio del ruido, Juan Ramón percibía una voz agradable y una sonrisa de mujer que llamaron tanto su atención que se propuso averiguar quién era la joven alegre. Era Zenobia Camprubí, la hija de uno de los ingenieros de la Junta de Obras del puerto de Huelva, a la sazón establecido en La Rábida y que podría haber conocido allí en el año 1909. No fue fácil para Juan Ramón el noviazgo con Zenobia. La vitalidad y las constantes atenciones de Zenobia influyeron decisivamente en el nuevo rumbo que adaptó su trayectoria poética. Zenobia era una joven de muchísimo talento que llamaba la atención a Juan Ramón, que se había enamorado. Además de culta y sensible, le parecía una mujer agradable. En enero de 1916, Juan Ramón abandona Madrid
pasa una semana en Moguer con su madre y hermano y el 30 se embarca en Cádiz rumbo a América. Va a casarse con Zenobia el 2 de marzo. Juan Ramón y Zenobia contrajeron matrimonio en una iglesia de Nueva York. Se anuncia un cambio formal en sus poemas que culminó en el diario de un poeta recién casado en 1917. Al mismo tiempo, la ornamentación modernista desapareció en favor de un lenguaje sobrio y desnudo, que huyó de la vaguedad y aspiró a la precisión absoluta. Este giro hacia la poesía pura ejercería una gran influencia en la obra inicial de los poetas de la generación del 27, particularmente en Jorge Guillén, Pedro Salinas, Federico García Lorca, Rafael Alberti, etcétera, etcétera. El autor intentó llevar al ámbito de la prosa las conquistas obtenidas en sus versos y escribió la serie de retratos líricos que integraron el libro Españoles de Tres Mundos, en 1942, que apareció en su mayor parte en la revista Índice. En agosto de 1928 muere en Moguer doña Pura, madre de Juan Ramón. Solo unos días después fallece en Madrid doña Isabel, la madre de Zenobia. Es un año de honda tristeza para el matrimonio. En 1935 Juan Ramón es llamado a ocupar un sillón en la Real Academia Española y declina el honor, para sorpresa de todos. En 1936 estalla la Guerra Civil Española y se mantiene fiel del lado del republicano, llevando una importante labor de acogida de niños huérfanos. Los Jiménez convierten en guardería uno de los pisos que Zenobia realquilaba a extranjeros y diplomáticos, donde acomodaban a una docena de niños. Ante las noticias alarmantes que llegan, Juan Ramón empieza a vivir un continuo sobresalto. Se entrevista con Manuel Azaña, presidente de la República, y le expresa su deseo de obtener pasaporte para salir de España con dirección a Puerto Rico, donde se debe atender ciertos compromisos literarios contraídos con anterioridad al levantamiento militar. Al llegar a Nueva York, los esposos intentaron recaudar fondos destinados a socorrer a los niños víctimas de la guerra. Después de un breve y descorazonante viaje a Washington en busca de apoyo que no interesó a nadie, los Jiménez embarcaron con dirección a Puerto Rico. En Puerto Rico, Juan Ramón atiende sus compromisos literarios, pero al no encontrar talleres gráficos donde se pudieran imprimir las antologías, los esposos se trasladaron a Cuba. La institución hispano-cubana le invita a dar una serie de conferencias en el Teatro de la Comedia. Él colabora en las mejores revistas de la isla, Ultra, Carteles, Revistas Cubanas, Verbum, etc. Las confusas y alarmantes noticias sobre la guerra que reciben los esposos le llenan de amargura. Juan Ramón vive atormentado. En febrero de 1938 muere en el frente de Teruel su ahijado, Juan Ramón Jiménez Bayo. La tristeza del poeta es indescriptible. En enero de 1939, Zenobia y Juan Ramón dejaron Cuba para siempre y se instalaron en Miami, pues la situación económica que atravesaban ya se hacía insostenible y además el final de la guerra invalidaría sus pasaportes diplomáticos. En agosto, Zenobia y Juan Ramón se trasladaron de nuevo a Nueva York. Entre 1939 y 1942, Juan Ramón escribió Romances de Coral Gables, que se publicó en 1948. En 1942 publicó Españoles de Tres Mundos, en 1945 Voces de mi copla y en 1946 La Estación Total con las canciones de la Nueva Luz. En 1943 publicó en la revista Cuadernos Americanos el fragmento primero de Espacio, un poema largo de más de 500 versos que había comenzado a escribir La Florida, cuya versión definitiva puesta en prosa apareció por primera vez en 1954 en la revista Poesía Española. En 1943 los esposos abandonaron Coral Gables y se instalaron definitivamente en Washington. En agosto de 1948 la revista Anales de Buenos Aires invitó a Juan Ramón a dar una serie de conferencias en Argentina. En marzo de 1951 los esposos regresaron definitivamente a Puerto Rico. En agosto Zenobia empezó a trabajar en la Universidad de Puerto Rico. En agosto de 1953 los esposos se mudaron a una casita de 2 plantas en la barriada de Floral Park de Hato del Rey. Estaba terminando Dios deseando y deseante, y preparaba 3 nuevos libros. Durante el primer semestre de ese año de 1953, el cáncer obligó a Zenobia a someterse a sesiones de rayos X. Al comenzar 1954, Zenobia volvió a recaer y Juan Ramón sufrió una nueva depresión que le llevó de nuevo a los hospitales.
de Río de Piedras y después Auxilio Mutuo. Al comenzar 1955, como la mejoría no llegaba, fue trasladado a la clínica psiquiátrica de Atto, Texas. A mediados de febrero recayó de nuevo, y con él Zenobia. Convencida de que volver a su tierra y reencontrarse con su familiar y con su lengua devolvería a Juan Ramón la salud perdida, Zenobia empezó a pensar en un eventual regreso a España. En 1956, Juan Ramón, calmado y contento, y Zenobia, mejorada y deseosa de vivir, pero antes de acabar febrero, Zenobia volvió a recaer. Al mes siguiente, los doctores confirmaron la reaparición del cáncer. En junio voló a Boston para un reconocimiento en un hospital general. El diagnóstico no pudo ser peor. Allí se desvanecieron todas las esperanzas. Su muerte era solo cuestión de unas semanas, quizás unos meses. Regresó a Puerto Rico y fue internada en la clínica Mimilla de Santurce. El 28 de ese mismo año murió Zenobia. El 29, sus restos recibieron cristiana sepultura en el cementerio de Portacoeli de Bayamón, cerca de San Juan. El 25 de octubre, la Academia Sueca concedió a Juan Ramón el Premio Nobel de Literatura. Juan Ramón se encerró en una habitación de su casa para vivir en la oscuridad con su dolor. Dejó de comer y se aisló de todo el mundo. Desnutrido y en un estado lamentable, fue ingresado en el Hospital Psiquiátrico de Atto de Texas. El 29 de mayo muere Juan Ramón Jiménez, en Puerto Rico. Sin embargo, los restos de Zenobia y el poeta fueron trasladados a España y descansan en el cementerio de Moguer, donde recibieron sepultura el 6 de junio de 1958.